Bueno, hola a todos y todas, nuevamente acá en el Festival de Artes y Pedagogías Virtuales, ya casi cerrando, pero todavía con espacios fantásticos en lo que queda de este sábado 26 de septiembre. Acabamos de salir del taller de gestión estratégica de medios y redes, salimos hace unas horitas del conversatorio con la editorial del Estado español Traficantes de Sueños, la editorial independiente de los movimientos sociales que opera en el Estado español y que se desarrolla actualmente, digamos, también con proyectos en América Latina. Y estamos entrando a dos momentos paralelos. Digamos que hoy tenemos un día bastante cargado. El uno ya está empezando, seguramente. El uno ya está empezando seguramente y es el taller, la mesa de trabajo de medios radiales que estamos con los compañeros y compañeras de Contagio Radio y La Esquina Radio. Y este que me tiene muy feliz acá presentando nuevamente en Facebook Live y estamos con la biblioteca comunitaria Sueños de Papel y con la corporación Convivamos, dos procesos territoriales importantísimos. A Convivamos le conocemos hace bastante, muy amigos de la casa. Con Sueños de Papel hace poco entablamos la relación, muy felizmente para la chispa. Y bueno, acá en este festival pues venimos trabajando al respecto en entornos, como también lo nombramos la semana pasada, en entornos virtuales, pero también en entornos populares. Y bueno, este conversatorio es bastante bonito para la chispa, digamos, porque aborda una de las dimensiones más importantes que a nuestro juicio y en nuestra conceptualización tiene la cultura libre, ¿cierto? Que es un poco en donde nos estamos moviendo en este festival. Y la cultura libre en nuestro contexto indudablemente pasa por la cultura popular, por la vida comunitaria y por la liberación y la vida de los contenidos culturales en las comunidades. Entonces, en redes sociales, en entornos web, en entornos virtuales, como hemos trabajado, desde la filosofía del software libre, desde lo que hemos venido abordando en casi todo este festival, pero también y de manera muy importante, también como lo abordamos con Ever Arcano anoche, justamente por este mismo canal, pero también la cultura comunitaria, pero también la cultura popular, las prácticas populares de construcción cultural. Bien, entonces, para no darle más rienda a esto, para presentarles a las fantásticas invitadas que tenemos hoy, e invitar a que empiecen a comentar, a decir de dónde nos ven, a hacer sus preguntas por el chat de Facebook. Estamos con Mariana de Convivamos, Mariana Ortiz de Convivamos, estamos con Valentina y Wendy de la Biblioteca Sueños de Papel. Entonces empecemos con Mariana, fíjate que es la misma pregunta. Bien, ¿qué es Convivamos? ¿De dónde surge Convivamos? ¿Qué ha hecho Convivamos? ¿Cuánto tiempo tiene Convivamos? Y bueno, y actualmente en qué se está desarrollando la corporación Convivamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Juan Felipe, por la invitación, a La Chispa por abrirnos este espacio. La Corporación Convivamos es una organización social de carácter comunitaria, ¿cierto? Nace en los 90 en el barrio Villa de Guadalupe, en la zona nororiental de la ciudad de Medellín, ¿cierto? Estamos como entre los límites de la Comuna 1 y los límites de la Comuna 3. Trabajamos principalmente con niños, niñas, mujeres, jóvenes, líderes y lideresas de la ciudad, pues principalmente de lo que es la Comuna 1, 2, 3, 4, pero también como a nivel de ciudad, en pro de la construcción de paz, ¿cierto? Desde que Convivamos surge con esta idea de construir otro mundo posible, pues construir paz, otra clase de convivencia, ¿cierto? Principalmente nuestro trabajo se enfoca en la defensa y transformación del territorio, en la defensa y la promoción de los derechos de las niñas, niños, jóvenes, adolescentes, pero también de las mujeres, y también la solución no violenta a conflictos
y la prevención de la explotación sexual contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Más o menos como ese sería como nuestro rango de trabajo. Bueno, les cuento que este año cumplimos 30 años de existencia, entonces estamos muy felices por eso, a pesar de toda esta circunstancia. Listo, entonces, sueños de papel. Cuéntenos un poquito, Wendy, Valentina, ¿dónde queda Sueños de Papel? ¿Qué hace Sueños de Papel? ¿Cuánto tiempo lleva Sueños de Papel? Un poquito de la historia. Wendy, danos un segundo, no te estamos escuchando. Tienes que... Ahora sí. Hola, sí, ya, qué pena. Muchas gracias por invitarnos a Sueños de Papel. Convidamos en este espacio tan bonito del festival. Les cuento que Sueños de Papel nace hace 3 años y medio en el barrio La Cruz de Manrique, de la Comuna 3 de la zona nororiental de Medellín. Nacemos ante la necesidad de espacios culturales y artísticos en el barrio, ya que no había espacios culturales allí. Había un montón de problemáticas que nosotras estamos interviniendo y que nos preocupaban bastante, que era el tema del analfabetismo, también mucha violencia intrafamiliar, mucha violencia hacia la mujer, muchos índices de desescolarización, falta de oportunidades para los jóvenes y falta de oportunidades tanto laborales como académicas, mucho desinterés también en la parte de la lectura. Entonces nosotros somos un espacio para el juego, que desde el juego, el arte, la literatura y las diversas formas de leer, promovemos la sana convivencia, la paz, la apropiación del territorio. Nosotras tenemos allí espacios para mujeres también como convivamos, pues tenemos procesos de mujeres, también tenemos procesos con los niños para fomentar el tema de la lectura y también con los jóvenes. Bueno, y como esencialmente nacemos pues en el barrio por esa falta de ausencia de espacios. Y por eso Sueños de Papel es un espacio del barrio La Cruz para imaginar, crear, jugar y a partir de las letras y el encuentro con otros. Para nosotros algo muy importante es ese encuentro con el otro, que también puede ser un libro, ese otro también es un libro y que hay muchas formas de leer. Nosotros siempre decimos algo y es que hay muchas formas de leer, no solamente descifrar los códigos pues normalmente lo que nos han enseñado en la escuela, sino que el encuentro con el otro, con el arte, con ver una película, con el diálogo, una conversación, también es otra forma de leer y de escribir el mundo. No sé si Vale quiere agregar algo más a qué Sueños de Papel, lo que hacemos. Creo que está bien lo que has dicho. Por ahora no agregaré más. Muy bien. Bueno, entonces digamos que ambas, tanto Sueños de Papel como Convivamos, digamos, tienen o fundamentalmente tienen un gran arraigo territorial, ¿cierto? Es como creemos algo que identifica a ambos espacios organizativos, Convivamos con 30 años pues, de trabajo pues, a nivel de ciudad en general. Y Sueños de Papel, digamos, también recuerdo que en algún evento, en alguna marcha, llegué a ese espacio precioso y bastante pues, como sorprendente uno encontrarse entre las laderas, y justo era una Navidad y había un árbol de Navidad precioso hecho de libros y wow, es digamos que bueno, niños corriendo cerca, leyendo, entonces es un espacio digamos bastante valioso y que fundamentalmente crea arraigos territoriales y construye territorialidades a partir del arte y la cultura. Algo que nos preguntábamos en La Chispa, porque sufrimos lo mismo, porque somos una casa, un sitio de encuentro, porque fundamentalmente nos interesa que la gente se encuentre, y ante un contexto como el trimestre pasado, o el segundo trimestre del año, pues básicamente no había posibilidad de encuentros, y un poco los espacios que habíamos generado, yo creo que tanto en Sueños de Papel como en La Chispa, Convivamos tal vez cambie un poco, y es como lo que sería interesante explorar y que nos contaran acá
como nuestras formas de construcción de comunidad, como nuestras formas de co-creación y de operación cultural, porque en últimas como que la cultura está en la gente y nosotros lo único que hacemos es operar mediante ella para el enriquecimiento comunitario, para el trabajo social, para la vida comunitaria en últimas, se vieron necesariamente pausados. Nos gustaría saber cómo hizo, si quieren empecemos por Convivamos, para mantener esa construcción territorial, o frenó totalmente, o qué estrategias implementó en principio acá Convivamos y luego vamos con Sueños de Papel, para mantener viva, digamos, ese trabajo comunitario. Pues ve, Juan, para nosotros en un inicio yo creo que fue también como un choque, ¿cierto? Como bien lo dices, apenas estábamos iniciando año y apenas pues como que estábamos volviendo como a iniciar los procesos de acompañamiento y todo lo que tiene que ver con nuestros como procesos en territorio, ¿cierto? Incluso recuerdo que de las actividades en las que participé fueron una toma cultural en La Honda y La Cruz, que tuvieron pues como, que estuvieron muy relacionadas con Sueños de Papel, y ya, pues fue como eso, estábamos como abordando todo lo que tenía que ver con el estudio del plan de desarrollo municipal y estábamos apenas como retomando todo lo que tenía que ver con el hilo del año, entonces fue como que, ay, fue madre, ¿qué pasa acá? ¿Cómo vamos a hacer para no perder los vínculos, ¿cierto? ¿Cómo no perder los procesos que acompañamos? ¿Cómo no perder esas ganancias que ya habíamos tenido, ¿cierto? Entonces, para nosotros en un primer momento fue como que, bueno, ¿cómo vamos a continuar? Porque aunque las sedes de la corporación cerraron, por así decirlo, el equipo todo el tiempo ha estado en función de seguir, ¿cierto? Ya sea formulando proyectos, ya sea redactando informes, generando acompañamiento, porque también se ha generado acompañamiento a mujeres, a niños, a niñas, pues como continuar un poco con todos estos procesos, que sí ha sido un gran reto, pero que de alguna u otra manera hemos como sobrellevado todo esto. Entonces yo creo que dos de las como grandes cosas que hemos hecho, primero ha sido como abocarnos a lo que fue el plan de recuperación integral de barrios, ¿cierto? Que aunque ha sido una iniciativa de la organización, pues obviamente cuenta con todo el apoyo de todo un cerco, pues como de organizaciones de la zona nororiental y que incluso se enmarca en lo que es la nororiental 100 años, una sola comuna, ¿cierto? Allí, a través de la investigación-acción, lo que se hizo fue entonces plantear unas respuestas en torno a la atención humanitaria y también hablando un poco de todo lo que tiene que ver con la recuperación y reparación integral de los barrios y más importante aún de los barrios que han sido históricamente vulnerados y que pues, todavía tienen un montón de deudas históricas. Allí tratábamos como de dar un poco respuesta a esos efectos directos producidos por el COVID, principalmente en lo que tenía que ver con la salud pública, pero también ante las medidas tomadas, pues no es de desconocer que este territorio es de los más empobrecidos y vulnerados de la ciudad y que también, por ejemplo, tiene la mayor cantidad de trabajadores informales, la mayor cantidad de hogares en los que son las mujeres las cabezas de hogar, ¿cierto? Entonces, allí también es donde lanzamos nuestra segunda acción, ¿cierto? Una campaña de amadrinamiento, una acción humanitaria donde buscábamos afrontar de cierta manera, más bien de una manera más digna, todo lo que tenía que ver con esta pandemia, ¿cierto? Allí lo que nos pensábamos era un apoyo a familias de escasos recursos y que han sido activas de alguna manera dentro de los procesos que acompañamos, ya sea desde territorio, ya sea desde niñez, ya sea desde mujeres, principalmente de la comuna 1 y 3, en donde pues dábamos como un apoyo ya sea de alimentación, implementos de aseo u otras necesidades básicas como el arriendo y los servicios. Pues era como mitigar un poco todo lo que estaba sucediendo como con estas dos acciones, pero también entender cómo continuamos con esos otros procesos que ya de alguna u otra manera veníamos, ¿cierto?
Bien, y sueños de papel. Digamos bien, por parte de Convivamos hay algo como distinto y es también como también el radio de acción que tiene y el carácter, claro, jurídico y político en buena medida de ser una corporación que opera en buena medida en toda la ciudad con 30 años de experiencia. Pero Convivamos se parece en ese sentido, pero Sueños de Papel se parece en ese sentido muchísimo a La Chispa y es que fundamentalmente es un sitio de encuentro, ¿cierto? Y el ser del espacio es el encuentro entre personas. Bien, a ustedes cuéntenos un poco cómo les fue en ese sentido a Sueños de Papel o cómo nos está yendo. Bueno, al principio estamos activando mucho el espacio entre semana, teníamos pues muchos proyectos porque estaba comenzando el año, entonces estábamos súper, súper animadas y pues como a todos nos tomó por sorpresa esta situación. Entonces, una de las primeras cosas que tuvimos que afrontar fue quedarnos sin el espacio que vemos ahí en la diapositiva, que ha sido como la sede de la biblioteca Sueños de Papel. Nos tuvimos que mudar de este espacio. Entonces, esa fue como una de las primeras cosas que nos sucedió en la pandemia. Después tuvimos pues que enfrentarnos a la situación del barrio, que no está, del barrio de la Cruz, que no está pues como en las mejores condiciones económicas. Otra de las cosas difíciles es que pues para establecer como encuentros virtuales, no todas las personas tienen como no tienen los recursos para que nosotros nos pudiéramos conectar con ellos de manera virtual. Entonces se hacía bastante complicado. Nosotros al principio pensábamos pues que esto iba a pasar súper rápido, pero empezamos como a movernos en primera instancia con, con las ayudas económicas. Se entregaron unos mercados, se hicieron alianzas con varias organizaciones para poder recoger recursos y para comunicarnos con las personas. Lo que hicimos fue hacerle recargas a los celulares y llamar pues, las bases de datos que teníamos de la biblioteca y comunicarnos con la gente, porque la verdad, pues todas no vivimos en el espacio, todas vivimos como muy lejos de la Cruz. Yo, por ejemplo, vivo en Caicedo, Wendy sí vive un poquito más cerca de la biblioteca, pero igual en esos momentos era complicado como tal ir al espacio, así como para comunicarnos de manera más fácil con las personas. Entonces, lo que hicimos fue como llamarlos, llenamos unas encuestas y así pudimos como recoger varios mercados para las personas. Otro otra cosa que hicimos fue empezarnos a activar pues por las redes sociales, hacer videos donde la lectura pudiera estar más cercana de las personas. Hicimos varios encuentros de lectura para niños, de lectura para mujeres, actividades, y estos videos los pasábamos por WhatsApp, que era como era la forma más fácil de comunicarnos con las personas. Entonces, por eso mandábamos los videos por WhatsApp. Se nos fue Valentina, creo que tuvo algunos problemitas con el internet. No sé, Wendy, si nos quieres ayudar a complementar y a seguir contando la historia mientras Valen vuelve. Sí, entonces como nos contaba Vale, sí, nosotros entregamos también con la alianza, nosotros trabajamos mucho en alianza con otras organizaciones de la zona y de la parte alta. Hay otra organización que se llama Casa de Encuentro Luis Ángel García y con ellos hicimos una campaña de recolección
de dinero para comprar, para hacer unos bonos. Es algo muy chévere porque los bonos eran para las familias, eran un bono de 50.000 pesos, se les dio a 20 familias en la Cruz y 20 familias en la Onda se les, pues, inicialmente. Y estos bonos era muy bacano porque se reclamaban en la tienda de alguien del barrio, entonces no era como comprar en unas empresas pues grandes, sino que era ayudar al tendero también del barrio, porque en la misma tienda era que las personas iban a reclamar el bono. Como vemos, ahí están las imágenes pues, de los mercados que nos entregaban y también están las imágenes de los de unas actividades, como dijo Vale, que estamos haciendo, y es que en la semana hay una programación, entonces los lunes son de voz a voz y son lecturas variadas, los domingos son de cuentos infantiles, los miércoles son miércoles creativo con Vale y son miércoles de manualidades, tejido, los viernes violetas son lecturas basadas en el género, muy feministas, pues como todo este asunto de lo que nos estamos planteando también ahorita con las mujeres, los sábados de música y letras, de que hacemos lecturas variadas con jóvenes y las mezclamos con la música. Y bueno, esto es como lo que hemos venido haciendo. No sé si Vale quiere agregar algo más. Pues yo creo que ya dije varias cosas. Listo, entonces, bueno, como que ustedes nombraron algo que me gustaría que siguiéramos tocando con Sueños de Papel y luego lo pasáramos a Convivamos, dado que ustedes como que iniciaron ese tema. Nombraron que empezaron a utilizar, y esto ya se ha repetido en varios de los conversatorios que hemos tenido, particularmente desde la semana pasada, y hay como una suerte de descubrimiento por parte de las organizaciones sociales de mecanismos como el WhatsApp o Telegram, en algunos casos, como para mantener vivos esos vínculos de una forma un poco más inmediata, ¿cierto? Un poco más cotidiana, que en buena medida es lo que demanda también la construcción territorial y de cultura comunitaria, ¿cierto? No es lo mismo que el tipo de audiencias que van a una galería u otro tipo de construcciones culturales y de construcciones sociales, por ejemplo. Nos gustaría saber, porque es un proceso que también en la Chispa hemos vivido y que en buena medida lo que se trata de este festival también es de socializar eso. Si Sueños de Papel, y luego vamos con Convivamos, han desarrollado otras capacidades que de pronto no tenían en mente, o sea, en términos del radio, de la posibilidad de acción de las organizaciones y de su gestión cultural, popular y comunitaria, a través de esta relación entre lo análogo y lo digital, ¿cierto? Entre los soportes físicos, generalmente impresos si hablamos de libros, y los soportes digitales o por otras redes, ¿cierto? Que puedan estar manejando en este momento. Pues esto para nosotros ha sido un gran reto, por lo que les contaba Valentina que en el barrio donde nosotras tenemos acción, que es tanta territorialidad, no hay conexión a internet. Entonces ahí ya se empieza también como a ver un gran desafío y es cómo vamos a llegar a la no virtualidad en tiempos de la virtualidad. Entonces, lo que más pensábamos era como, bueno, las llamadas también, llamar a las mamás, muchas no tenían internet, entonces llamadas, otras desde el WhatsApp, porque muchas no saben manejar, por ejemplo, Teams o Meet, pues, por ejemplo, nosotras casi no hemos hecho así encuentros por Meet o estas plataformas que la gente normalmente utiliza en estos tiempos, pero sí nos ha permitido conectarnos con otras organizaciones y hacer otras cosas, por ejemplo, ahorita que mostraban una imagen era que tenemos un personaje muy lindo que se llama Violeta, y es un personaje que creó pues Valentina, Jessica y Daniela, que son de Sueños de Papel. Ahí la ven, ella es un personaje que nació mucho en esta cuarentena, ahí la tiene, Vale, y es sobre las emociones, pues ella, hay unos cuentos alrededor de Violeta que es para manejar todo el tema de las emociones, la tristeza, el miedo, la alegría. Entonces hay un cuento que es sobre el miedo,
cómo controlar el miedo, otro que es sobre la alegría, otro que es sobre la tristeza. Y eso lo hicimos con una corporación que se llama Masterpiece y esto nos ha permitido mucho pues como desarrollar nuestra creatividad mucho más, empezar a hacer otras cosas pues en otras plataformas, escribir cuentos, porque pues ya como tenemos un poco más de tiempo y no solamente dedicarnos a los talleres, sino escribir cuentos ya de parte de Sueños de Papel, dedicarnos pues más a la escritura que a la lectura. Entonces sí nos ha permitido pues como poder seguir con esto de Violeta, conectarnos con otras organizaciones, incluso con Convivamos también estamos haciendo un recetario de hábitos saludables, del tema de prácticas saludables, del cuidado de sí mismo. Entonces, pues como que a través de estas plataformas también nos ha permitido encontrarnos con esas otras organizaciones, a veces más que con la comunidad misma, porque con la comunidad ha sido más desde WhatsApp, como les decimos, y desde las llamadas, que desde otros medios, pues como Teams o otras cosas. No sé si Vale quiere agregar algo más de lo que hemos como visto entre lo digital. Pues sí, quería decir que este fue un buen momento como para reorganizarnos, como para pensar, bueno, como para tener un espacio para nosotros, porque siempre es, bueno, hay que hacer este, planear este taller, tenemos que hacer esto, una cosa y la otra, y siempre estamos como corriendo, pues porque la comunidad siempre exige como mucho de uno, ¿cierto? Entonces, creería yo que este espacio fue como para empezar a mirar y a proyectarnos qué queremos para la biblioteca, qué podemos continuar haciendo y sin duda alguna pues pensando en todas estas dificultades que se nos presentaron y cómo tenemos que trabajar como más por la comunidad para que nosotros pues podamos ser como mucho más efectivos. Y creería yo que la comunidad es muy importante para nosotros y que nosotros todavía no hemos encontrado un espacio como tan propicio así desde la virtualidad para comunicarnos con ellos, que sin duda alguna la cercanía no lo reemplaza por ahora nada. Bien, muchas gracias muchachas. Y convivamos con 30 años de experiencia, pero seguramente en 30 años no se había vivido algo similar a esto. Ha aprendido algo, ha generado, digamos, nuevos aprendizajes y nuevas, digamos, formas también de construcción comunitaria en cierta medida a partir de, digamos, el segundo trimestre del año que fue, digamos, donde más duro nos dio, digamos, el aislamiento propiciado. A propósito, antes, Mariana, de que empiece a responder la pregunta, nos saludan tanto desde el Facebook de la Corporación Convivamos, agradeciendo por las reflexiones y propuestas, como Edward Bloom, que dice un saludo grande a la Chispa y gracias a la Chispa por la invitación. Muy chévere la conversa entre la Biblioteca Comunitaria Sueños de Papel y la Corporación Convivamos. Saludos a Estefanía, Mariana y Valentina. Bien, sí, entonces invitar a que sigan compartiendo este conversatorio, a que sigan participando y comentando las preguntas que de pronto tengamos por ahí. Entonces, Mariana, te doy paso a responder la pregunta. Pues bueno, tal como lo decía Wendy, ha significado un gran reto llegar con la virtualidad a lugares donde realmente no hay conectividad, ¿cierto? También partiendo del hecho de que no todo el mundo se sabe mover en este campo de lo virtual, ¿cierto? Por ejemplo, las mujeres mayores. Entonces ha sido también como, bueno, primero un recogimiento, como trabajarlo de manera interna con la organización, y segundo, entonces mirar cómo entonces nos volcamos a la comunidad, retomamos nuestros vínculos y continuamos con los procesos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el acompañamiento a niños, niñas y adolescentes e incluso con jóvenes ha sido también de manera telefónica, ¿cierto? También se han llevado a cabo encuentros virtuales y se han reconfigurado como esos procesos
que se supone han tenido como más eco en la organización, por ejemplo, los Sanándonos para la Paz, que son como algo más de ritual, algo que se hacía pues como en el Centro Comunitario Mario Montoya, donde las mujeres como que compartían sus experiencias, era algo más desde los olores, desde todos los sentidos, a pasarlo a algo virtual, ¿cierto? Entonces vos cómo tenés un encuentro íntimo con alguien que no está cerca a vos, pero creo que de alguna u otra manera la gente y en su, pues como en su afán de retomar estos vínculos y en su afán de continuar buscando otras maneras de relacionarse, también han aceptado pues como estas nuevas formas. Incluso algo que nos mostraban esta semana los del equipo de territorio era cómo hacer un recorrido virtual desde la escuela territorial de los Carpinelos, cómo hicieron un recorrido por ese territorio mediante videos, fotografías o audios de la misma comunidad. Entonces yo creo que es también encontrar ese vínculo, esa manera de hacer que ellas y ellos se sientan también parte de, ¿cierto? De que en todo momento pueden estar proponiendo esas otras maneras. Pues claro, uno tiene, o bueno, le toca como tener una relación más estrecha con todo lo que respecta a herramientas ofimáticas, pero yo creo que ha sido un proceso dentro de todo y dentro de lo tedioso que puede ser, porque claro, hay otras cosas, el tiempo, la línea entre el trabajo y la casa, mi vida privada, ¿cierto? Lo tedioso que puede ser también es cómo nos ha, esta pandemia nos ha abierto un montón la posibilidad de estar compartiendo otras experiencias que si no tuviéramos la pandemia, pues no hubiéramos tenido. Entonces es también como mirarnos en esas oportunidades, en esas otras maneras de hacerlo. Pues yo creo que también es voluntad. No solo voluntad, obviamente, también se requiere un montón de voluntad material, pero sí, yo creo que es también como hombre, sacarle la manera bonita a todo esto y tratar eso de que el vínculo y los procesos no se rompan, ¿cierto? Listo, Mariana, muchas gracias. Vamos también leyendo, nos mandan saludos por acá. Andrés Felipe Agüelón dice saludos desde la ecotienda Semilla Urbana, también muy amigos de La Chispa, prácticamente de las organizaciones aliadas más cercanas que tenemos, ahí hay solamente unas cuadras de La Chispa. Muchos saludos a ellos y ellas allá en la Corporación Social Semilla Urbana. Bien, listo, pues digamos que lo que nos cuentan un poco contrasta bastante, y yo creo que es como algo que la gente que nos está viendo y escuchando y que ha estado en otros espacios del festival tal vez notará. Yo creo que en todo el festival hemos estado mucho hablando de software libre, de cultura libre, de código abierto, y digamos que todos estos elementos de la programación, por ejemplo, que se traslaparon y se derivaron en movimientos sociales, en movimientos de presión cultural hacia la liberación de contenidos culturales y hacia, digamos, otras formas de entender la cultura mediante redes telemáticas y llaman tecnopolíticas y todo este asunto. Y bueno, ya hemos venido hablando muy bien de eso, pero creo que ustedes nos presentan un panorama muy distinto y es el de, bueno, ¿y qué pasa cuando la gente no tiene conectividad? Un poco como que el software libre queda en veremos, ¿cierto? Aunque si bien hay construcciones bien interesantes que también aquí hemos abordado de hardware libre, de construcción de conectividades populares y comunitarias propias y generación de formas de conectividad también autogestionada por la comunidad, que sería muy interesante explorar. Digamos que no es lo general y no es el caso y a veces también genera muchas dificultades, no obstante se hace y hay experiencias buenísimas, por ejemplo en Centroamérica. Me gusta. ¿Sí, Wendy? Bueno, perdón, pensé que estabas hablando, se colgó algún sonidito por allí. Pero bueno, me gustaría preguntarles, bueno, es una pregunta que es difícil porque yo creo que nadie se ha terminado de responder, sobre todo los espacios de encuentro cultural, o no nos hemos terminado de responder y es bueno, ¿qué sigue? O sea, como que esto se va a extender seguramente por mucho tiempo.
¿Cuál es la agenda que tienen? Sueños de Papel nos comenta que tuvo que cambiar de sede, que hay que como que cambiar un poco las dinámicas, o conviamos con todos los proyectos y toda la gestión que tiene. Seguramente esto no estaba en el plan de trabajo de nadie, no hay plan de trabajo que haya aguantado este año, pues. Entonces la pregunta es qué sigue para los espacios, incluso a corto o mediano plazo, qué es lo que se viene en términos de la construcción territorial que ustedes vienen llevando a cabo. Si quieren empezamos por Sueños de Papel. Bueno, en este momento, lo principal es pues como volvernos a sentar en el territorio. Necesitamos encontrar otra casa para poner la biblioteca, entonces tendríamos que hacer un nuevo trasteo, y estamos pensando también en la sostenibilidad de la biblioteca, que nos genere más recursos, porque la biblioteca trabaja a partir de voluntarias, ¿cierto? Entonces, esas son como las principales cosas en las que estamos pensando a corto plazo. Y nosotras también, pues a largo plazo, queremos tener una casa propia, pues como biblioteca. Igual nosotras pensamos que la biblioteca no es solamente el espacio físico, sino que la biblioteca es de todo el barrio. Entonces también nos estamos pensando una biblioteca itinerante, pues unas actividades que estén por todo el barrio, y para, pues eso lo podemos hacer desde un inicio. Ya que no tenemos todavía casa, pues la idea es empezar así con la itinerancia mientras tanto, mientras conseguimos la casa, pero sí para nosotros igual es muy importante el espacio físico porque es como un referente de memoria y un referente pues que en la Cruz, por ejemplo, no había casa, no había una casa cultural, una biblioteca y que ya la haya visto, pues entonces es muy importante que vuelva a estar ese espacio físico. Eso es como lo que más en este momento nosotras pensamos. Muy bien, y Mariana, comentamos un poquito acerca de Convivamos, de lo que se viene para Convivamos. Hemos escuchado pues como que un poco sabemos qué hace Convivamos y todo lo que ha hecho para la ciudad y en la ciudad y con la ciudad Convivamos, pero decinos o contanos un poquito además de qué se viene, qué están también haciendo en este momento, que es un poco lo que Wendy y Valentina también nos cuentan, o sea, qué proyectos vienen desarrollando, qué trabajos, digamos, vienen adelantando a pesar de esto. Bueno, pues en el momento tenemos como lo que les contaba, la escuela territorial, ¿cierto? En los Carpinelos, en Carpinelo 1 y 2, tenemos lo del Sanándonos para la Paz, tenemos también un proceso de voluntariado joven, donde incluso participan las chicas de Sueños de Papel, y se vienen otros proyectos, ¿cierto? Como desde, por ejemplo, el programa de mujeres, una escuela de feminismo, pues de género y feminismo, incluso unos diplomados. Por el momento estamos mirando cómo continuar con lo que es el trabajo y los procesos de transformación en el territorio, ¿cierto? Algo muy importante para nosotros como organización es cómo poder generar estos protocolos de bioseguridad que nos permitan un cuidado de sí y pues de nosotros y nosotras mismas, pero también de las personas que participan de nuestros procesos, ¿cierto? Por ejemplo, algo que hemos estado hablando es como, por ejemplo, se llevan a cabo los convites con todo un protocolo de bioseguridad, ¿cierto? Entonces es también como, no lo tenemos todo resuelto, ¿cierto? Todo el tiempo estamos preguntándonos y cuestionándonos hasta lo más mínimo, pero yo creo que hemos estado como también pensándonos no solamente en que el problema que tenemos, sino cómo lo solucionamos y cómo podemos continuar, porque para nosotros y nosotras es muy importante el trabajo con la comunidad,
pues ya sea con la más cercana, pero también a nivel de ciudad. Entonces, por ejemplo, continuamos con articulaciones con instituciones académicas, seguimos con articulaciones con otras organizaciones, seguimos en articulaciones con organizaciones internacionales. Entonces, es también cómo podemos generar como todo este tejido que nos permita de alguna u otra manera continuar con el trabajo que nosotros ya veníamos haciendo, pero ahora como con esta realidad, ¿cierto? Que a veces como que nos abruma, porque también hay que decirlo, hay momentos en los que también hemos pensado como cómo continuamos, ¿cierto? Entonces es un poco cómo llevamos a cabo estos procesos cotidianos, estando con las personas del territorio, pero que sin que esto represente como un riesgo, no solo para ellas y ellos, sino también para nosotros y nosotras, y pues darnos cuenta que es que la pandemia todavía está, o sea, el virus todavía está. Entonces es también un poco como nos vamos como acomodando en todo este entramado de realidad. Bueno, yo creo que tocas un tema que también ha jugado un papel muy relevante en este festival y bueno, esto es que es un festival que aborda no solo temas comunitarios y de culturales, sino un tipo muy especial de cultura que es la cultura libre, ¿cierto? Y que la cultura libre, una de sus características y tal vez que por ejemplo en las prácticas análogas de la cultura libre, como las de Sueños de Papel y como los proyectos que también viene desarrollando Convivamos, tiene que ver con dejar libres los contenidos culturales, en el caso de ustedes, por ejemplo, los libros, en el caso de Sueños de Papel, y un conversatorio que acaba de pasar con la editorial llamada Traficantes de Sueños que le contamos, abordaba profundamente la cuestión de, bueno, y al mismo tiempo, cómo seguimos dejando libres esos contenidos culturales, cómo seguimos haciendo trabajo barrial, cómo seguimos haciendo trabajo popular, cómo seguimos haciendo trabajo comunitario y no morir en el intento económicamente. Y esta pandemia nos plantea, bueno, o la crisis económica derivada de la pandemia nos plantea retos grandísimos, particularmente para el sector más allegado a las construcciones comunitarias y culturales. No hace más de, ¿qué serán? 2 semanas, la Universidad Nacional de Colombia sacó un informe acerca de los impactos de la pandemia sobre los sectores económicos, particularmente en el segundo trimestre del año, que fue el de mayor aislamiento. Y los datos lo que arrojaron es que el sector más afectado fue el sector artístico, cultural, comunitario, que presta, digamos, todo lo que tenga que ver con servicios de encuentro, talleres, en general cultura, ¿cierto? Y una contracción del 37%. Es decir, eso en cifras suena una cifra más. Pero cuando lo ponemos en términos de vidas, de acción, de casas comunitarias, de casas culturales, es una realidad dramática. La semana antepasada estuvimos dialogando con casas culturales, recuerdo, les llamamos ciclo de conversatorios de artes mutante, espacios culturales que resisten, y los llamábamos así, pero de 5 espacios culturales que invitamos, 4 habían perdido su sede. Bien, entonces es una situación, o sea, que cuando uno ya lo pone en términos de vidas y de acción social, es una vaina dramática, ¿cierto? A mí me gustaría, porque de nuevo, también es una pregunta que no nos hemos terminado de resolver, ¿qué han visto o qué recomendaciones, o más que recomendaciones, porque pues uno... A veces dar una recomendación es muy difícil, pero por lo menos qué proyecciones ven, qué ejemplos interesantes o qué prácticas han intentado incorporar en términos de mantener vivos también económicamente los proyectos que vienen desarrollando, ¿cierto? Que además del polo cooperación internacional y el polo Estado, ¿qué formas, digamos, un poco más endógenas o de economías un poco más endógenas han visibilizado para poder mantener vivos los proyectos, que es en últimas lo que también estamos bregando, ¿cierto? Porque es una brega constante
intentar mantener vivo un proyecto que se afinca en lo cultural y en lo comunitario. Entonces, no sé, les escucho a ver si sacamos ideas colectivamente. Yo creería que las economías solidarias son importantes, hablar del convite, volver pues a hablar del convite también, los bazares, nosotras, por ejemplo, muchos de los arriendos que nosotras pagamos era a través de los bazares. También el tema de pues como varias personas que les gusta el proceso, nosotras, por ejemplo, pagábamos el arriendo con varias personas que daban de a 50.000 pesos y eran 4 personas y así se pagaba el arriendo. Entonces yo creo que es como volver a lo colectivo, a la importancia de la colectividad, de la economía solidaria, de poner un granito de arena cada uno, pensar pues en esas otras formas, en los pueden escribir proyectos para diferentes partes, no solamente quedarse como en una cosa, porque si uno se queda esperando una cosa es muy difícil, hay que apuntarle a varias cosas, y pues también tanto cooperación internacional como también la institucionalidad aquí que tenemos, pero también otras fundaciones, instituciones, mejor dicho, uno empieza a buscar de todo, incluso vacas, pues a hacer vacas, hacer rifas, no es que nosotros incluso estamos pensando en hacer una rifa para volver a retomar el espacio. Entonces sí, hay que buscar de todas las formas posibles para reactivar y nosotros que sabemos que en ese sector cultural es tan difícil sostenerse, hay que apuntarle a diferentes cosas. Sí, porque pues para nosotros siempre ha sido como un reto que la biblioteca sea sostenible, pues porque todas tienen que conseguir como un trabajo aparte de la biblioteca, ¿cierto? No podemos quedarnos del todo ahí, aunque quisiéramos. Entonces la idea es que podamos quedarnos ahí y que eso nos genere como unos recursos para nosotros aportarle más a la biblioteca. Entonces siempre ha sido como un reto para nosotras y como dice Wendy, siempre estamos como en el rebusque, pero creería que es muy importante las alianzas que hacemos con otras corporaciones, con otras organizaciones, porque eso nos permite hacernos como más fuertes en el sector cultural y eso permite que no nos caigamos pues como tan fácil y que las organizaciones desaparezcan tan pronto y que permanezcan. Que estuvieron muy bueno, yo creo que para Convivamos, pues, ¿quién lo diría? Una corporación con 30 años de existencia, ¿cierto? Que tiene su sede propia, ¿cierto? Ya sea porque las han donado. Sería muy fácil todo este rollo de la pandemia y la economía, ¿cierto? Pero también nos ha tocado y nos ha tocado muy duro. Hemos tenido como que arañar de todas partes para pensarnos incluso en cómo hacer que las mujeres, por ejemplo, participen de espacios o niños y niñas, ¿cierto? También lo que decía Wendy, pues claro, ya uno no piensa en refrigerio o en transporte, pero sí piensa en conectividad, o por ejemplo, cómo hacer con el auxilio de transporte pase a ser un auxilio de conectividad. Yo creo que, como lo decía Andy, no solo tiene que ver con la cooperación internacional, sino también como con articulaciones dentro de la institución local, por ejemplo, de la institucionalidad local. Por ejemplo, este proceso de voluntariado joven se lleva a cabo con la alcaldía de Medellín. Incluso hay otro proceso que se llama Territorios Seguros para las Mujeres. No creo que ese sea el nombre, pero por ahí va el asunto. También tiene que ver como con la administración, pues tiene que ver con la Secretaría de las Mujeres. Y otro caso, pues fue que hombre, pues también nos tocamos cada uno de los bolsillos y también llegamos a un acuerdo de aportar cierto porcentaje para que todos y todas pudiéramos seguir en la organización. Pues incluso hasta la misma Luz Mila, que es la persona encargada de mantener, pues del mantenimiento físico de la institución, que es una mujer ya mayor. Entonces también fue como pensarnos eso. Yo recuerdo que hace mucho tiempo pues conversábamos en el programa de mujeres de la posibilidad de generar talleres hablando de economías solidarias con las mujeres, ¿cierto? Sacarle un poco provecho, pues obvio no para nosotras
ni para los de la organización, sino como para generar un poquito de ingresos a estas mujeres de los barrios que son aledaños a la Corpo. Entonces, por ejemplo, habían mujeres que sabían hacer jabones, que sabían hacer geles antibacteriales, cómo entonces también podríamos como voltear la mirada a estas pequeñas cosas que de alguna u otra manera les van a ayudar al sustento de ellas y de sus familias. Listo, muy interesante eso porque creo que son muchas de las reflexiones que venimos generando en muchísimos espacios alrededor de términos que tal vez ya son viejos, pero que cobran hoy dimensiones nuevamente muy actuales, como el término de autogestión, como el generar capacidades propias frente al sostenimiento de las organizaciones, que en últimas es para sostener la actividad cultural, ¿cierto? Sostener la actividad comunitaria. Bien, no, pues realmente desde la Chispa quedamos muy agradecidos con ustedes tres y con sus organizaciones en general, como que es bastante importante para este festival también contar como con las diferentes miradas que hay frente a lo que denominamos cultura libre, ¿cierto? Que si bien ha tenido como una fuerte influencia de la acción en la web, de los sitios web, de generar capacidades en entornos virtuales, pues digamos que una de las dinámicas sí o sí para hablar de libertad y cultura tiene que ver con la construcción comunitaria y territorial que, por ejemplo, con tanta fuerza llevan Sueños de Papel y Convivamos. Entonces ya vamos llegando como a la horita de la conversación. Y nada, y me queda como de parte de la Chispa agradecerles muchísimo, agradecerles a ustedes, agradecerles a Convivamos, a Sueños de Papel y toda la gente que está detrás, a Valentina que está atrás como la mano invisible ayudándonos con todas las cuestiones técnicas, que siempre hay complicaciones técnicas, y a toda la gente que nos está viendo, que se conectó, que nos manda saludos y que está compartiendo este en vivo, y que seguramente también la que nos va a escuchar dentro de 2 días, 3 días, 1 año, 2 años, que también es uno de los beneficios de estos medios. Entonces nada, agradecerles muchísimo y nada, con esto nos despedimos esta horita fantástica de conversación. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego.